Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy and Happy, el podcast donde conversamos sobre todas esas cosas que nos pueden ayudar a llevar una vida más feliz y saludable. Y hoy día voy a hablar de un tema absolutamente fascinante, aunque yo sé que a veces les digo, o varias veces les digo que los temas que converso acá son fascinantes, pero es que estoy fascinada con muchas cosas. Y el tema específico es la programación neurolingüística o cómo la programación neurolingüística nos puede ayudar a liberarnos de miedos, de limitaciones y de hábitos y de una serie de emociones negativas y una serie de cosas que no nos ayudan en nuestra vida y que no nos dejan avanzar en cuestión de minutos. Es absolutamente increíble y les voy a contar más de qué es el PNL, por qué funciona tan bien y más cositas, así que quédense conmigo hasta el final. Lo primero que les voy a decir es, a ver, en resumen, la programación neurolingüística o PNL es el lenguaje de programación de nuestra mente o nuestro cerebro. Y ahí les voy a explicar así es un más detalle más adelante, pero básicamente antes de entrar como que a esos detalles, les quiero explicar un poco de cómo funciona el cerebro. Nosotros, el 95% de nuestros comportamientos en un día dado son automáticos. Nuestro cerebro está diseñado para ganar eficiencia. Y así como en una fábrica, ¿no? Uno gana eficiencia por medio de la repetición de cosas y automatización de cosas, de la misma manera, nuestro cerebro comienza a automatizar acciones y comportamientos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, básicamente, como ya les he dicho en otro episodio, nosotros venimos acá como un canvas en blanco, no tenemos nada, o sea, ninguna o sea, como que comportamiento específico, hábitos, nada de eso, ¿no? Y conforme vamos creciendo y viviendo y estamos expuestos a nuestro entorno y experiencias, comenzamos a adoptar una serie de comportamientos que nosotros adoptamos porque necesitamos adaptarnos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hemos tenido una niñez muy bonita y etcétera, pero hay muchas otras personas que han tenido muchos problemas, que han tenido situaciones difíciles, retadoras, etcétera. Entonces, lo que sea a lo que nosotros hemos estado expuestos mientras crecíamos, nos va a empujar a adquirir una serie de comportamientos, ¿no? Que son resultado de un proceso de adaptación para nosotros poder sobrevivir, ¿no? Nuestra mente siempre está tratando de cómo puedo hacer para sobrevivir esta situación, cómo puedo hacer para protegerme, ¿no? Está como que en ese estado de supervivencia, por así decirlo. Al menos una parte de nuestro cerebro está en ese, o sea, tiene esa función, ¿no? Entonces, y justo esa parte de nuestro cerebro es esa misma parte que comienza a tomar notas, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a hacer una cierta actividad o tener un cierto comportamiento una y otra vez, entonces toma notas y dice, ya, esto es algo que Periquito, que esta persona quiere automatizar. Entonces, ¡pum!, lo automatiza. Entonces, ¿qué pasa? El 95% de nuestros comportamientos en el día a día son totalmente automáticos. O sea, mejor dicho, vivimos en piloto automático. Y no es hasta que nosotros decidimos con intención y o sea, con ímpetu y con motivación y con lo que necesiten ustedes decidir, cambiar nuestros comportamientos, que nosotros finalmente cambiamos un poco esos, o sea, como que moldeamos un poco ese 95% de cosas que hacemos en automático, ¿no? Entonces, como decimos en programación neurolingüística, es una forma buena de verlo, es que nuestros comportamientos, ¿no? Están en automático y forman como que un riel de tren, ¿no? Entonces, nosotros estamos destinados a que si es que no hacemos algo para cambiar esos comportamientos, ¿no? Ya sea, o sea, con cualquiera de las formas que hay para cambiar estos comportamientos automáticos que hacemos en piloto automático todos los días, nosotros estamos en este riel del tren, ¿no? Y vamos a seguir una cierta trayectoria. Y no es hasta que nosotros con intención y con esmero y o sea, con enfoque y determinación que cambiamos ciertas cosas es que podemos cambiar también la trayectoria de nuestro tren, ¿no? Entonces es un poco así como funciona. Ahora, por eso mismo es que también uno no puede, o sea, sentirse mal y pensar, ay, qué horrible que, o sea, que soy así, que tengo este hábito, qué terrible hábito tengo. O sea, nosotros somos productos, como les digo, de la adaptación que hemos tenido, ¿no? A la hora de crecer. Entonces, nadie nos enseña, o sea, si bien en el colegio, en la universidad, nuestros padres, etcétera,
nos enseñan un montón de cosas valiosas, ¿no? Nadie nos enseña esta habilidad, esta competencia que es cómo hacer para cambiar nuestros hábitos, cómo hacer para cambiar nuestra trayectoria, cómo hacer para cambiar nuestro riel de tren, ¿no? Nadie nos enseña esas cosas, entonces no podemos, como que sentirnos mal por algo que nunca nadie nos ha enseñado, ¿no? Entonces no se preocupen porque así como adquirieron todos esos hábitos, todas esas acciones que hacemos en piloto automático, de la misma forma pueden ustedes cambiar eso para que ustedes puedan cambiar la trayectoria de su vida en cualquier área de su vida, ¿no? Esto está, obviamente, lo estoy hablando en general, está aplicado a cualquier área de nuestras vidas. Entonces, eso es la primera parte que quería que entiendan, ¿no? Lo siguiente es que hay muchísimas formas de hacer cambios. Entonces, yo antes de estudiar programación neurolingüística, obviamente sabía muchísimo del tema de cambio de hábitos, ¿no? Que es el cómo por repetición, práctica repetición y práctica en el tiempo podemos lograr hacer un cambio de hábito, ¿no? De hacer una cierta actividad de cierta manera o de no hacer algo, podemos comenzar a hacer algo, ¿no? De no hacer ejercicio constantemente, podemos comenzar a hacer ejercicio constantemente. De quizás no comer comidas tan balanceadas y nutritivas, etcétera, podemos comenzar a comer cosas más balanceadas y nutritivas y tener una alimentación más, basada en plantas, ¿no? Como que son cosas que nosotros podemos cambiar con práctica, con repetición y haciéndolo en un cierto periodo de tiempo. Hay esta teoría de que uno puede cambiar un hábito en 21 días, ¿no? Con repetición, ¿no? O también, hay muchas otras personas o muchas otras teorías que dicen que en realidad se necesitan 67 días. La realidad es que sí, yo también pensaba de la misma manera porque esa es la información que está disponible como que a la gran mayoría de personas, pero luego encontré la hipnosis y yo sé que con hipnosis uno puede cambiar algunas cosas, inmediatamente. De hecho, por ejemplo, hay personas que con una sesión o un par de sesiones de hipnosis han dejado de fumar, que es un hábito que nos puede estar haciendo mucho daño, ¿no? Y que para algunas personas les parece adictivo y que no pueden dejarlo y que literalmente con un par de sesiones, con una o un par de sesiones de hipnosis, ¡pum!, dejan de fumar, ¿no? Entonces, la hipnosis trabaja a nivel inconsciente, ¿no? Y ahí en el inconsciente es donde efectivamente se forman muchos de esos hábitos que son automáticos, ¿no? Entonces, al trabajar directamente en la parte consciente, entonces la hipnosis es mucho más efectiva que el repetir una acción, ¿no? 21 días o 66 o 67 días o los días que tengas que repetirla para que se haga un hábito. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos esa otra fórmula que es la de repetir por 21 días o por un cierto periodo de tiempo, estamos como que enfocándonos en la parte consciente, ¿no? Entonces, estamos tratando de afectar la parte inconsciente por medio de la consciente. Entonces, digamos que es una forma de hacer cambios que es un poco más larga. Ahora, eso no quiere decir que no sea efectiva, es efectiva, solamente que nos va a tomar un poco más de trabajo y un poco más de tiempo. La hipnosis reduce ese trabajo y ese tiempo porque ya comienza a darte como que sugerencias específicas a nivel inconsciente. Y para hacer un breve acá resumen de qué cosa es la hipnosis, por si no saben, la hipnosis es como que es cuando podemos acceder a la parte inconsciente de nuestro cuerpo, de nuestra mente, por medio de relajarnos, relajar nuestro cuerpo y relajar nuestra mente de tal manera que podemos hacer sugerencias positivas que nos ayuden a cambiar ciertos hábitos, a cambiar ciertas formas de pensar y cualquier sugerencia que pueda ser positiva, ¿no? Que nos pueda ayudar a mejorar una área de nuestra vida, pero en vez de dar esas sugerencias, ¿no? De manera consciente, uno las sugiere directamente al inconsciente. Ahora, hay un montón de gente que tiene como que respeto o miedo a la hipnosis, pero en realidad, si alguna vez han cerrado los ojos y han hecho algún ejercicio de relajación, la hipnosis es bien parecida a eso. No es que uno pierda el conocimiento, no es que uno hace lo que, como que está
a la merced del hipnoterapista o de la persona que te está haciendo la hipnosis. Hay un montón de gente que creen que porque hay estos shows de hipnosis y los hacen cacarear como no sé qué cosa y los hacen hacer el ridículo o sea, como que en el escenario, creen que eso es hipnosis y eso no es hipnosis terapéutica, y lamentablemente ese tipo de entretenimiento ha hecho que la hipnosis sea teñida y sea vista como algo que es entretenimiento, más no como algo terapéutico. Y la realidad es que no tengo la estadística ahora mismo, pero voy a buscarla y se la dejo aquí abajo, pero la hipnosis es así, pero creo que era una cosa así, ¿no? Como que no sé, 50 sesiones de terapia, o sea, de psicológica, tenían como que 50% de... Ya no me acuerdo cómo es voy a destruir estos números, no sé qué cosa estoy diciendo ahorita. Se los voy a dejar abajo mejor, pero básicamente la hipnosis era como que lejos más efectiva para hacer cambios que un montón, o sea, casi un año completo de terapia hablada, ¿no? De psicológica. Entonces, eso, por ejemplo, para que tengan una idea de cómo es la diferencia de ir directamente al inconsciente y hacer cambios desde el inconsciente en vez de hacer cambios desde el cerebro consciente, ¿no? Y lo otro importante de hipnosis es que uno está en control todo el tiempo, uno puede escuchar lo que te están diciendo, o sea, como que uno puede escuchar las sugerencias de la persona que te está haciendo hipnosis, ¿no? No es que uno está durmiendo, ¿no? Ahora, sí, como estás muy relajado, algunas personas se quedan dormidas. No es lo ideal, ¿no? Y siempre hay como que momentos en la hipnosis en que uno como que cambia un poco la inflexión de la voz para que no te quedes dormido, ¿no? Para que sigas escuchando. Pero sí, o sea, como estás tan relajado y o sea, probablemente pues quizás una noche no has tenido tan buen sueño, qué sé yo, te puedes quedar dormido, pero no es lo ideal, ¿no? Lo ideal o lo normal es que uno está consciente durante todo el proceso de hipnosis. Y bueno, y por eso es tan efectiva, porque va directamente a donde se crean estos comportamientos automáticos, que es al inconsciente, ¿no? Entonces, esa es una forma más efectiva que la parte de directamente hacer cambios en el consciente. Ahora, un paso que yo he visto, una técnica así ya más efectiva todavía que la hipnosis y que se utiliza mucho en conjunto con la hipnosis en realidad, es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, nuevamente, como les dije al inicio, es el lenguaje de programación de la mente. Y la razón por la que es pero tan efectiva es porque nosotros, o sea, las personas que inventaron la programación neurolingüística, lo que se dieron cuenta es que nosotros como seres humanos, nuestro cerebro organiza como que todo, organiza así. Es como un gran sistema de organización archivador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que tenemos una emoción, un evento negativo que nos ha marcado, entonces lo archivamos de cierta manera en nuestra mente, en que tiene cierto color, tiene cierto brillo, tiene ciertas características, o sea, nosotros lo podemos ver en nuestra mente y lo podemos sentir en nuestro cuerpo y a veces hasta escuchar en cierta forma que indica que eso ha sido una experiencia fuerte, etc. Ahora, si tenemos una experiencia positiva, por el contrario, entonces nuestra mente la archiva de diferente manera. Luego, si tenemos una comida que nos gusta, nuestra mente se la imagina, ¿no? Y la huele y etcétera, de una manera distinta a que cuando tenemos una comida que no nos gusta. Y así absolutamente todo lo que te puedas imaginar que has vivido, o sea, las cosas alrededor tuyo, todo tiene una forma de archivarse diferente en tu cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que la programación neurolingüística lo que hace es ha descifrado como que todas esas formas en que tu mente programa, categoriza y archiva las diferentes experiencias de tu vida, y entonces tiene la capacidad de extraer cómo tú has procesado cierta cosa y cambiarle las características o cambiarle esa como representación interna que tú tienes sobre ese evento, sobre ese objeto, sobre esa comida, sobre esa persona, sobre ese lo que sea, sobre esa emoción, sobre X, Y, Z, y cambia esa representación interna, y al cambiar esa representación interna uno reclasifica lo que sea, o sea, lo que sea en cuestión, lo reclasifica inmediatamente en cuestión de minutos. Entonces, por eso es que es tan efectivo.
porque trabaja con ese lenguaje de clasificación interno, esa representación interna que nuestra mente hace, nuestro cerebro hace sobre absolutamente todo lo que nos pasa y todo con lo que entramos en contacto. Entonces, los cambios que yo he visto, o sea, en cuestión de minutos han sido, o sea, increíbles. Yo todavía, les digo, o sea, que sigo procesando, a ver, comencé a estudiar programación neurolingüística hace más de un año y he estado como que, bueno, expuesta a un montón de técnicas y cosas, ¿no? Y he visto como que cambios, etcétera, pero la magnitud de los cambios que se pueden hacer, o sea, todavía chicas y chicos, las sigo procesando porque es absolutamente increíble. O sea, todavía sigo así como, wow, también se puede hacer eso, wow, también se puede hacer no sé qué, wow, también se puede cambiar. O sea, es como sigo en etapa de descubrimiento, ¿no? O sea, ahorita ya tengo como que un arsenal, por así decirlo, de técnicas, estrategias, etcétera, que pueden ayudar a ayudarme, o sea, y me han ayudado, y han ayudado a las otras personas con las que he estado trabajando con estas técnicas, ¿no? En diferentes aspectos de sus vidas, en diferentes, a veces en un área de su vida completo o en un problema más así como que complejo, ¿no? Entonces ya tengo así como que un arsenal, pero siento que el cielo es el límite, porque además lo otro absolutamente increíble de la programación neurolingüística es que no es que ya es un campo que ya está dado y que ya no hay más que hacer, sino que siempre se siguen inventando más técnicas, se siguen aplicando las técnicas que ya hay a más cosas, a más problemas, a más situaciones, etcétera. Entonces es un campo que sigue en exploración y sigue en crecimiento y sigue en evolución. Entonces es absolutamente maravilloso. Y bueno, les quería contar algunas de las cosas que yo he visto que se han podido cambiar, no solamente en mí, pero también que he podido lograr ayudar a otras personas a cambiar. Y ojo, acá muy importante es entender que no es que yo le hago programación neurolingüística a alguien y yo cambio a alguien. O sea, si alguien te dice si te voy a ayudar a cambiar, en verdad, ten cuidado. Y si en algún momento o sea, como que en este episodio he dicho como que sí, yo te voy a ayudar a cambiar, o sea, te voy a cambiar, no, yo no tengo la capacidad, uno no tiene la capacidad de cambiar a nadie. Una persona tiene que, o sea, estar decidido a cambiar y tiene que querer poder hacerlo. O sea, como que esa persona tiene que estar dispuesta a cambiar. No es que yo puedo venir así, le hago PNL a alguien y ya como que la persona cambia. No, la persona tiene que estar dispuesta, la persona tiene que estar decidida, la persona tiene que estar así ya, o sea, como que lista para hacer ese cambio. Si no, en verdad no funciona porque obviamente yo guío a las personas, y también puedo guiarme a mí misma para hacer una serie de estrategias y de técnicas de programación neurolingüística, pero al final la persona es la que tiene que hacer las cosas, ¿no? O sea, si hago hipnosis, o sea, y te digo cierra los ojos, pues tú tienes que cerrar los ojos, ¿no? No es que yo te voy a cerrar los ojos y te voy a decir imagínate y voy a hacer que tú te lo imagines. O sea, cada uno tiene que hacer el cambio, ¿no? Yo solamente soy un guía en ese cambio. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Así que ya saben, estas son las cosas que les voy a decir ahorita, son cosas que he visto que se pueden cambiar por medio de la programación neurolingüística, obviamente si es que la persona está dispuesta, ¿no? Muy importante. Entonces, o sea, la persona tiene que estar así como que lista para hacer ese cambio. He visto que se puede cambiar, o sea, una cosa que a mí me ayudó, o sea, la primera técnica que me hicieron fue que a mí, por ejemplo, me encantaban los chips, estos de... ¿cómo se llama esto? De maíz. Y el tema con el maíz es que me causa eczema. Pero me encantaban tanto, en verdad, los chips de maíz que literalmente no podía controlarme. Así literalmente. Era como que una de esas cosas pocas cosas de comida que no podía controlar. O sea, me encanta lo crujiente, me encanta lo salado y específicamente me encantaban esos chips, ¿no? Entonces, mi antiguo jefe, cuando él comenzó a estudiar programación neurolingüística hace unos años, nos preguntó, ¿quién quiere hacer un cambio o sea, que algo que les guste, que ya no quieren que les guste de comer porque les hace daño o algo? Yo inmediatamente dije, ya, yo, a mí, hazme este cambio. Entonces me hizo el cambio y literalmente fue desde ahí, o sea, como que nunca más me volvió a provocar los chips. Y es como rarísimo porque los ves, o sea, yo los veía y decía, qué raro, antes como que, o sea, no podía controlarme, ahora es como que, o sea, como que ni siquiera tengo ganas, en verdad, o sea, como que normal.
O sea, como que no tengo ganas. Entonces, así de sutil era el cambio, pero fue tan efectivo que literalmente yo, o sea, como que nunca más volvía hacia esa, así, y en algún momento he comido chips porque, bueno, tenía hambre, era lo único que había, pero no como con esa ansiedad y obsesión que le tenía antes, ¿no? Entonces, eso es también lo maravilloso de esa técnica que se llama, ¿cómo es? Like to dislike, o sea, como que de gusto a disgusto, y se puede utilizar no solamente para comida, sino para varias cosas más, ¿no? Esta técnica no es para solamente que no te guste algo y que lo dejes de comer, sino que también puedes cambiar ciertas cosas para que eso, ya, o sea, para que tengas un poco más de control sin hacer esfuerzo, ¿no? Sobre esa comida en particular, ¿no? Y deje de obsesionarte, por así decirlo. Entonces, ese es un cambio. Pero ya, no me quiero extender mucho en los cambios y explicarlos específicamente, así que los voy a nombrar nada más. De ahí, por ejemplo, también tenía un tema de que se me tensaba el cuerpo así, pero, o sea, los hombros, la espalda, todo inmediatamente cuando estaba en situaciones en las que sentía que alguien estaba en conflicto conmigo, ¿no? O sea, como que alguien no opinaba lo mismo que yo y estaban como que en una situación de tensión con una persona, literalmente sentía inmediatamente que mi cuerpo se tensaba, ¿no? Entonces, mi jefe también me hizo, o mi antiguo jefe me hizo una estrategia para liberarme de eso y literalmente fue como que ya no siento eso de cuando entro en esas situaciones específicas que traté de tensión, ya no siento esa tensión. Luego, luego he ayudado a alguien, bueno, primero alguien me ayudó a mí. Fue, a ver, espérate, ¿cómo era? Ya. Hay una técnica que se llama switch pattern, que nosotros, o sea, como que le haces un cambio, es como que un cambio de identidad. Entonces yo tenía una mala costumbre de que cuando estaba trabajando y estaba como que un poco estresada con el trabajo, comenzaba a comer, o sea, si comenzaba a comer algo, comenzaba a comer como que sin atención, ¿no? Y un montón de veces porque estaba con este frenesí, no sé, de estresada y no sé qué, y tratar de trabajar súper rápido, entonces comía también súper rápido sin ser consciente de cuánto estaba comiendo, ¿no? Entonces, algo que, y hasta llenarme, ¿no? Y esa sensación de estar llena y etcétera, que no me gustaba para nada. Entonces me hicieron una técnica, una querida amiga la practicó conmigo, ¿no? Y para hacer ese cambio, entonces para comer con atención y no tener esa así como que frenesí de ansiedad de comer así, que ya no podía más. Y yo luego he hecho esa misma técnica exactamente y he trabajado exactamente eso mismo con alguien más que tenía así también ansiedad por comer un montón de, por ejemplo, nueces y semillas, ¿no? Y como que no se podía controlar, etcétera. Entonces hice esa técnica y ha sido como que un cambio radical para esa persona que ahora tiene mucho más control y está, o sea, comiendo de una manera mucho más calmada, ¿no? Entonces, esa es otra opción. Luego también, por ejemplo, en el tema de miedos, ¿no? Yo tenía así un miedo terrible y esto lo he contado en mis historias, ¿no? Como que, o sea, siempre he estado en esta lucha un poco como del pánico escénico, ¿no? Que me daba miedo hablar en público, que me daba miedo, como que me sentía tensa, en verdad, y incómoda cada vez que tenía que hablar en público, cada vez que me tenía que presentar, cada vez que tenía que levantar la mano para decir algo o para hacer una pregunta en una situación en la que, incluso a veces hasta en situaciones en las que conocía a la gente que estaba a mi alrededor, imagínense. O sea, no era un tema de que no conozco a la gente, sino que en todas las situaciones, o sea, había un trigger que era el tener que hablar en público, ¿no? Y inmediatamente mi cuerpo se iba a así modo estrés, me comenzaba a temblar las rodillas, a temblar las manos, me comenzaba a palpitar el corazón más rápido, etcétera. Entonces yo había hecho una técnica de anchoring, o sea, de anclaje, ¿no? En el que tengo un nudillo que me puede llevar a un estado de más paz y más tranquilidad. Y yo con eso había estado como que lidiando con ese tipo de situaciones, pero no se me ocurrió que podía literalmente deshacerme por completo de esa tensión en el cuerpo. Entonces, cuando estuve en esta última vez, terminando mi certificación, el entrenador me hizo esta técnica y literalmente después de eso me volví un parlanchín. Y la idea era cambiar la estrategia que yo tenía para levantar la mano, etcétera, y ponerme nerviosa y
cambiarla para yo tener una estrategia en la que ya no pienso y no me pongo a pensar que esto, que el otro, que no sé qué, y me pongo nerviosa, sino que literalmente era levantar la mano y decir lo que tuviera que decir. Y no tienen idea todas las veces que yo me he detenido a pensar que si lo debo decir, que si lo debo hacer, si no sé qué, no, mejor no lo digo, ¿para qué? Fácil es una pregunta estúpida, etcétera. Y literalmente esta técnica me liberó de todo eso. O sea, fue como que liberación total. O sea, de hecho hasta algunas de estas técnicas hasta a veces sientes la liberación de la descarga corporal. O sea, te sientes más libre, te sientes más liviana, te sientes más ligera. Es increíble. O sea, cuando mi jefe anterior me hizo esa técnica sobre entrar en conflicto con personas, o sea, la sensación corporal y ese dejar ir, ¿no? Esa tensión es, wow, el poder respirar profundo porque no siento ningún tipo de tensión es increíble, en verdad. El no tener la aceleración del corazón cuando voy a hablar en público es increíble. O sea, es que no les puedo decir. Es increíble, en verdad. O sea, de hecho, esta semana voy a hacer más de esa misma técnica. Yo se lo voy a hacer a alguien más y alguien me lo va a hacer a mí para liberarme de más cosas todavía, porque esa técnica te puede liberar de un millón de cosas. O sea, de hecho, hay gente que se ha liberado de, a ver si me acuerdo todas las cosas, de sentirse mal en botes, de miedo a las alturas, de ¿qué más? De tener miedo, pánico a enfermarse y como que el querer protegerse y comprar un montón de medicinas, medicamentos, etcétera, como que compulsivamente para protegerse, ¿no? Porque tenían tanto miedo a enfermarse, miedo a hablar en público, miedo a, ¿qué más? A viajar en aviones, o sea, como que una serie de cosas, ¿no? Ahora, obviamente, y esto lo voy a explicar después, hay algunas técnicas que funcionan así específicamente para una cosa en particular, pero a veces tenemos un problema que es más grande, entonces ahí hay como que se tiene que hacer algo diferente que les voy a explicar ahora más tarde, después de esto. De ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Otros cambios que he podido hacer ha sido, bueno, también hay una estrategia de liberación de emociones negativas, ¿no? Entonces, nosotros, como ya les he explicado, no sé si ya voy a poner ese episodio antes de este o no, no tengo idea si lo sabrán o no, pero se lo voy a explicar ahorita. Cuando uno siente una cierta emoción, la primera vez que uno sintió cierta emoción en su vida, ¿no? Generó una descarga de esa emoción, ¿no? Y luego el siguiente evento que te generó la misma emoción, no es que tú sientes la emoción en ese momento, sino que sientes la emoción del evento anterior y la emoción de ese momento. Y así sucesivamente, mientras van pasando los años, uno va acumulando esas emociones. Entonces, a veces, y esto me ha pasado, ¿verdad? Como que pasa algo y tengo una de esas reacciones o emociones desproporcionales, ¿no? Como que, oye, me pasó esta cosita chiquita, pero me siento morir, ¿no? ¿Y por qué es? Porque nosotros acumulamos una cadena, hacemos una cadena de emociones, de esa misma emoción, de todas las veces en las que hemos sentido esa emoción, y no solamente en esta vida, sino a veces también hacemos en otras vidas generacionales, en la barriga de nuestras mamás. O sea, es como que viene una arrastrada así total de emociones, y no es hasta que nos liberamos de eso, de esa cadena de emociones que se llama gestalt de emociones, que nosotros podemos limpiar un poco y procesar esas emociones estancadas, y la sensación de libertad que se siente es increíble, porque eso no significa, o sea, al liberarse de todo ese gestalt o esa cadena de emociones, no significa que uno ya no va a sentir esa emoción de ahora en adelante. Simplemente significa que en el momento en que tú sientes esa emoción, sientes la emoción ya en el momento. No acumulas o no sientes la emoción acumulada de todas las veces en las que sentiste esa emoción antes. Entonces, tus emociones se vuelven más estables, ¿no? Como que más tranquilas, te vuelves una persona con más paz, con más tranquilidad. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que también hemos hecho, y normalmente en una sesión de liberación de emociones se liberan 5 emociones específicas que están relacionadas a otras emociones. Esas emociones son en orden la rabia, la pena. Las en inglés, así que estoy traduciendo mientras hablo. De ahí el miedo,
el sentirnos heridas y la culpa. Esas son las 5. Obviamente siempre hay otras emociones, ¿no? Pero a veces cuando liberamos esas 5 emociones, como están añadidas y adheridas a otras emociones, entonces automáticamente nuestro inconsciente nos libera de otras emociones, ¿no? Pero también se pueden liberar otras emociones fuertes que no haya sentido, que son muy específicas de la persona, ¿no? Entonces también he hecho eso para mí, para mi familia, para clientes y etcétera. Entonces es una estrategia hermosa porque te permite liberarte de todos, o sea, es como un baño, como una limpieza así para el alma, en verdad. Es demasiado rico. Y de ahí de ahí ¿qué más? A ver, espérense, voy a hacer como, voy a ver. Bueno, básicamente les he dicho todo. Quería ver si es que me había olvidado de alguna, pero efectivamente no me he olvidado de ninguna. Y lo otro que voy a hacer es que abajo les voy a dejar una página y les voy a explicar un poco más de esa página, pero en esa página les voy a informar, les voy a contar todas las cosas que uno puede hacer y tratar y cambiar con PNL. Voy a hacer la lista más exhaustiva que yo pueda y seguramente la voy a seguir como que mejorando, aumentando y etcétera. Pero antes de meterme a explicarles eso, lo que les quería explicar es lo siguiente, ¿no? Si bien yo les he contado todas estas cositas que he podido cambiar, hay 2 formas de hacer una sesión de programación neurolingüística. Si uno tiene un problemilla específico, una cosa muy puntual, ¿no? Que no te está impactando en todas las áreas de tu vida, que no es muy grande, que no es muy complejo, un problema no muy complejo, sino una cosa muy puntual, entonces uno puede hacer una sesión de programación neurolingüística en la que se trabaja con una o varias técnicas ese temilla específico, ¿no? Y siempre hay que entender primero el problema para ver qué cosa es lo mejor, si esa es la mejor forma de atender ese problema. Pero luego, ¿qué pasa? Hay algunos problemas que son más grandes y que tienen como que ya tangentes, que son más complejos, que tienen, o sea, emociones así negativas añadidas, que quizás hay un tema de traumas, ¿no? Que hemos sentido, y ya les he dicho que los traumas hay de diferentes tipos, ¿no? Pero a veces hasta cosas chiquitas pueden traumarnos de chiquitos, ¿no? Y no lo sabemos, ¿no? Entonces, cuando digo traumas, la gente se alucina, pues un mega trauma, su madre, ¿qué le pasó? Pero, oye, todos en verdad tenemos una serie de traumas y no tienen que ser enormes, sino simplemente son como que traumas, cositas que nos han pasado, ¿no? Entonces, y que nos han dejado marcados y que tienen todavía un efecto en cómo vivimos y cómo pensamos y cómo nos sentimos hoy en día, ¿no? Entonces, si es que es un tema complejo que está así impactando muchas partes de tu vida, entonces es importante y ahí sí es necesario hacer lo que se llama una sesión una sesión transformacional, que en inglés se llama un breakthrough session. En un breakthrough session es una sesión larga que demora entre 5 a 8 horas dependiendo del tema específico. O sea, es muy difícil decirle a la persona si va a demorar esta cantidad de tiempo porque uno en el momento, o sea, va indagando en el tema, ¿no? Y va viendo todas las raíces y todas las repercusiones y todas las cosas que uno tiene que tratar durante la sesión de transformación. Entonces es difícil decirte si va a ser 5 horas o 8 horas o lo que sea, ¿no? Pero más o menos ese es el rango. Y lo que se hace es, o sea, uno destila, por así decirlo, como que ves todos los detalles, todas las aristas, todas las complejidades de ese problema y luego haces todo, o sea, literalmente sacas el arsenal completo de cambio, ¿no? En los cuales, de hecho, me he olvidado de mencionar que el coaching hablado también es una parte muy importante de cómo generar cambios. Y de hecho, bueno, me voy a ir a esa parte en un ratito que lamentablemente la quería decir, quería hablar del coaching cuando les estaba hablando sobre la hipnosis y de todas las formas de cambiar. El coaching hablado también es extremadamente potente para hacer cambios, o sea, literalmente, o sea, una frase así, o sea, el coaching puede ser tan efectivo para hacer cambios que una frase puede cambiarte la perspectiva sobre algo y eso puede tener un efecto dominó increíble en tu vida. No les puedo ni decir cuántas veces en verdad alguien me ha hecho coaching así hablado, sin ninguna técnica de programación lingüística ni nada por el estilo y me han así
cambiado totalmente la percepción, visión de lo que yo creía, de lo que no creía, de lo que yo era capaz y no sé qué, etcétera. Y, o sea, me han cambiado la vida literalmente. Entonces, esa es otra forma que hay para hacer cambios. Pero bueno, regresando a esto de la sesión de Breakthrough Session o la sesión transformacional, en esos casos, ¿no? Primero haces el recuento de todo lo que necesitas ver de ese problema, todos los matices, todas las aristas, todo, y luego ves, así sacas el arsenal completo, que el arsenal completo literalmente tiene todo lo que tú necesitas para poder solucionar ese problema en esa persona. Y cuando digo solucionar me refiero a, o sea, como que hacer todos los cambios que se necesiten a nivel consciente e inconsciente para que esa persona no siga actuando de esa manera que las está afectando, ¿no? Ya sea hábitos, ya sea cosas que no pueden hacer, cosas, o sea, limitaciones que tienen, que siempre son limitaciones mentales por lo general, ¿no? Y uno como que limpia un poco toda esa área de la vida de esa persona. Y a veces, o sea, si bien un breakthrough session o una sesión transformacional se hace en un área específica de la vida, nosotros nos vamos a así un tema específico, un problema específico sobre el área de la vida, ¿no? De esa área de vida. Entonces es bien específico y durante esas horas se hace una limpieza total del asunto, básicamente, y se utilizan todas las técnicas necesarias, ¿no? Eso no quiere decir que se van a utilizar todas las técnicas habidas y por haber, sino que se utiliza lo que se necesita realmente, ¿no? Y por eso es que hay esa variedad que les digo, esa variable, ¿no? De que puede ser 5 horas como pueden ser 8 horas. También se utiliza hipnosis, ¿no? Y bueno, cada persona, cada practicante de programación neurolingüística lo hace de diferente manera. Pero bueno, así es un poco cómo funciona. Entonces hay esas dos formas, ¿no? De tener, de gozar o de recibir una sesión de programación neurolingüística que incluye coaching y estrategias y técnicas y un montón de cosas, ¿no? Entonces son esas dos opciones. Y ahora, bueno, yo les cuento que no estoy todavía no estoy así como que públicamente anunciando a todo el mundo las sesiones de programación neurolingüística todavía, porque hay algunos detallitos que ultimar y porque estoy como que, o sea, mi tiempo obviamente como toma tanto tiempo y estoy ahorita ocupada con otras cosas y con otras prioridades, entonces estoy como que poniendo así un poquito de mi tiempo cada semana, cada 2 semanas para trabajar con gente. Entonces no tengo como que un montón de tiempo y por eso es que no lo he abierto al público así en general. Pero si es que ustedes están interesadas, si es que ustedes, o sea, personalmente están interesadas o si es que conocen a alguien a quien la programación neurolingüística y todo lo que les he contado los pueda ayudar, entonces les estoy dejando una página aquí abajo donde les conté, ¿no? Que voy a poner toda la información sobre todas las cosas que se puedan tratar con programación neurolingüística y les voy a contar un poco de cómo es o sea, para quién es una sesión como puntual y para quién es una sesión breakthrough session o sesión transformacional, que ya es la más larga, la más compleja, ¿no? La que ya tiene todo el arsenal, para quién es cada cosa, ¿no? O sea, cuál es mejor para cada persona. Y ahí van a poder también registrarse si es que tienen interés y van a poder seleccionar cuál específicamente es su interés, ¿no? Entonces, ya saben, lo van a tener ahí abajo en esa página y esa página la voy a seguir actualizando con más y más cosas que se puedan cambiar cada vez que, o sea, que, bueno, gane más conocimiento sobre más cosas y más cosas que se puedan cambiar y que las puedan ayudar a ustedes o a las personas que ustedes conozcan. Así que, sin más, eso es todo lo que tenía que contarles de la programación neurolingüística, de este campo de transformación y de cambio del que estoy absolutamente fascinada y que siento que literalmente todo el mundo tiene que saber al respecto porque me parece increíble lo rápido que los cambios pueden pasar. Y, o sea, es increíble como antes en verdad pensaba, ¿no? Como que, ay, sí, para hacer un cambio necesito 21 días, para hacer un cambio necesito 60 y no sé cuántos días, para hacer un cambio necesito esto, necesito hipnosis, necesito no sé qué. Y ahora no me cabe la menor duda de que los cambios pueden hacerse en cuestión de minutos porque lo he visto, porque lo he vivido personalmente y porque lo he visto en las personas que he ayudado y también lo he visto en las personas que mis amigos coaches de programación neurolingüística han ayudado. Entonces, es increíble, en verdad. Y sin más, eso es todo lo que les tenía que contar por ahora de este tema. Imagino que voy a querer
o sea, explayarme en algunas otras cosas. Y obviamente también, si es que escuchan este episodio y quieren saber más sobre cosas específicas, háganme preguntas, escríbanme por Instagram, escríbanme por correo, escríbanme como sea que quieran escribirme. Y cuéntenme qué interrogantes tienen, qué cosa quieren saber más, porque puedo hacer otro segundo episodio sobre programación neurolingüística o sobre las preguntas que ustedes tengan. Y ya saben, compartan este episodio con quien sea que lo pueda necesitar. Ustedes ya saben que son mis mensajeros, mis mensajeras, porque si no, en verdad, este mensaje pues se queda aquí y qué mejor que poder expandirlo y propagarlo a las personas que puedan realmente recibir esto como ayuda, ¿no? Y nada más, espero que estén, bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que la hayan pasado bien escuchando sobre esto y que les parezca tan fascinante e interesante como a mí. Y ya nos vemos en el siguiente episodio. Un besito. Chao.